Espero se encuentren bien. Memorícese esta fecha, 1484. Pero antes de entrar en tema, eh, cabe destacar que esto yo lo voy a dividir en dos partes. Una para que ustedes más o menos tengan la noción y conocimiento sobre cuándo salió o cuándo, digamos, empezó lo que, como muy bien el título lo dice, lo que es el MK Ultra, que es como que lo más conocido, con el nombre más conocido. Dicho esto, vamos a comenzar sin más preámbulos, sin más rodeo. Y es que en esta fecha, vuelvo y repito, en 1484, ¿verdad? Fue cuando se originó, por así decirlo, el primer manual o folleto con respecto o dando indicios, ¿verdad?, sobre el control mental. Yo acá hice como que una breve investigación, la cual yo, digamos, voy a ir leyendo y voy a ir más o menos explicando para que ustedes puedan entender. Pero básicamente dice así, lo siguiente. Dice, fue en la Edad Media, ¿verdad? En 1484, los doctores James Sprenger y perdón, Kramer, en un tratado, y póngale mucha atención al nombre del tratado. El tratado se llama Maleus Maleficarum. No sé, y me da la curiosidad, si no me equivoco, que aparece en la película Harry Potter. Entonces, me parece un poco curioso ese nombre. Seguimos. Que describen métodos para inducir a la confesión, es decir, un manual de interrogatorios para dar respuestas falsas a quienes practicaban brujería, siendo este el primer proyecto para obtener respuestas o hacer cosas que en otros casos no lo iba a suceder. O sea, se hizo con este propósito porque anteriormente en la Edad Media hubo como que una, por así decirlo, una cacería de brujas, eh, que eran muy susceptibles a ese tipo de cosas. Entonces, eh, digamos, quienes practicaban esto con un fin X, con algún propósito, digamos, se creó con esto, pero de allí básicamente nació, por así decirlo, como que el primer man que daba métodos de control mental, o sea, hacían eh, indicios, ¿verdad?, al control de la mente. Seguimos. Esto ya es más adelante, digamos, pasado todo esto, ¿verdad? Se retomó y avanzó en 1776 por Frank Mesmer, el cual descubre un aparato llamado Baquet en la corte francesa de Luis XVI, el cual era un barril de roble con limaduras de hierro que emitía una carga casi imperceptible de carga magnética, ¿verdad? Poniéndolo a prueba en una reunión, ¿verdad? Teniendo como resultado de quienes lo probaron desmayo junto con ataques compulsivos. Luego pasó al olvido, ya que fue denunciado mediante una carta y fue expulsado de allí. Pues eso ocurrió en Francia, exactamente. Digamos, él fue el que experimentó, por así decirlo, eh, netamente con ese aparato que él descubrió, que emitía como que una onda magnética y causaba cierto efecto en la persona. Es decir, ahí fue como que por así decirlo, como que uno de los primeros experimentos para el control mental. Vamos poco a poco para que ustedes vayan viendo la evolución, cómo fue todo poco a poco. Él sí, digamos, bueno, todos, digamos, ya se olvidó en ese tiempo.
¿verdad? Y se retomó en los años 1800 con la introducción de el hipnotismo. Al final del siglo XIX, el profesor Hippolyte Vergen escribe artículos que proponen modos de imponer nuevos pensamientos en pacientes hipnotizados, dando así el propósito a muchos de utilizarlos con fines oscuros, ¿verdad? Este es otro plus a eso. Seguimos. En 1930, o sea, ya ahí pasamos a otra época. En 1930, el profesor John Starbrook, desarrolla la teoría de que la hipnosis puede crear un superespía, potencial arma bélica. Aquí hago una pequeña pausa y más o menos les quiero explicar esto. Él desarrolló una teoría, digamos, basándose en todo, porque yo lo que pienso es que, digamos, a medida personas que supieron sobre como que esa manera de poder cambiar la personalidad, pensamiento, manera de actuar, llegó un punto en donde ellos fueron recopilando y se fue perfeccionando. Es lo que yo pienso. No sé qué piensan ustedes. De todas maneras, bueno, los pueden dejar en los comentarios para ir más o menos como que armando un rompecabezas pues entre todos, que todos participen. Y él, de hecho, la llevó, ahorita que me estoy acordando, él la llevó a Estados Unidos exactamente para lo que es el ejército y eso, y la propuesta fue rechazada hasta que pasó un percance en Rusia, donde una multitud declaró ciertas cosas, pero todos, digamos, estaban bajo efectos o se les había como que inculcado una misma personalidad. Entonces, de allí fue donde se tomó en cuenta esa teoría de ese profesor. Bueno, muy bien, seguimos, ¿verdad? Los primeros países, ¿verdad? Para que sepan, que aplicaron o decidieron emplear dicho método fueron Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, ¿verdad? Pero, ojo, tuvo mayor relevancia en la Unión Soviética, ¿verdad? Por medio de un psiquiatra llamado Alexander Luria, quien exploró nuevos métodos de control mental como crear conflictos emocionales por medio de hipnosis. Digamos, explicándolo, él aplicó ya, digamos, con todo el conocimiento que se venía recaudando desde hace tiempo, eh, él aplicó nuevos métodos o nuevas maneras de como que fragmentar por medio de hacer olvidar el recuerdo de quién era la persona, de cómo era la persona y llevarla a un punto de como que fragmentar, por así decirlo, y, ¿verdad? Inculcar o meter otra personalidad, otra manera de pensar y bueno, como más o menos les he venido explicando. Uno de los casos famosos, ¿verdad? El cual los voy a nombrar para que vean. Uno de los mayores casos fue en 1936, ¿verdad? En 1936, un caso muy notorio, que fue cuando Stalin llevó a juicio a su camarada, ¿verdad? Este caso se conoce como proceso de Moscú. Para quien esté interesado, bueno, lo puede buscar e indagar, dando a mostrar el poder del dominio de la mente, cuando dieron como respuesta ante las acusaciones que eran culpables y exigiendo ser ejecutados. O sea, ya que ustedes pueden ver que para ese entonces ya habían logrado como que dominar, no en totalidad, pero sí dominar o perfeccionar, mejor dicho, dicho procesos, experimentos, bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Y bueno, y tuvo, digamos, como que tuvo un pico, y exactamente a esto me refiero que tuvo como un interés mayor o algo más de mucho mayor impacto, fue en la Segunda Guerra Mundial,
¿verdad? Exactamente para Estados Unidos en 1942, donde mandó, imagínense usted, a crear una alianza de inteligencia, una alianza de inteligencia llamada Oficina de Servicios Estratégicos, creado por William Donovan con el fin de usar distintos métodos contra japoneses y alemanes. Aquí, digamos, fue donde ya se empezó como tal a usar lo que hoy conocemos como el MK Ultra, ¿verdad? Un secretario o el secretario de Estado o algo así fue el que como que firmó ese proyecto llamado MK Ultra. Tienen otros nombres, cabe destacar, llamados proyectos Search, proyecto Bluebeard, si no me equivoco, proyecto Monarca, como se le conoce en la actualidad, ¿verdad? Y bueno, digamos en eso que les expliqué, vendría siendo como que la parte del origen y un poco de la evolución. Digamos, quiero que ustedes sepan esto principalmente porque la segunda parte voy a hablar sobre los casos más notorios, que son los casos como que más actuales, como por ejemplo en Walt Disney, eh, ya en celebridades, cosas como esas que son casos como un poco más curiosos y vamos a hablar de eso, pero en la segunda parte. En esta primera parte quiero que sepan de dónde sale exactamente todo esto. Ahora bien, retomando el tema, ¿verdad? Esto fue cada vez perfeccionando. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, uno de los, o implementó Estados Unidos, mejor dicho, fue el método de aislamiento, de tortura, de hipnosis, si no me equivoco, y fueron muchos, fueron perfeccionando, fueron yendo y todo eso. Y uno de los que prácticamente fue, o lo que aplican hoy día, mejor dicho, fue por medio de un doctor canadiense, que no me acuerdo el nombre, que él fue el que empezó o empezó a ejecutar como tal el MK Ultra en muchas personas, y de hecho él fue denunciado por eso. Otra de las cosas que por si no lo sabían, era que luego de la Segunda Guerra Mundial la CIA o absorbió este proyecto y lo llevó más allá creando estupefacientes, uno de ellos que me imagino que lo deberían conocer, que es el LSD, eh, creo que metanfetamina o el derivado de eso, no me acuerdo, que son drogas bastante fuertes y ellos prácticamente utilizaron eso en personas y cosas como para ver la reacción. O sea, eso fue un experimento tras otro, en pocas palabras. Y bueno, digamos en resumen todo esto, básicamente es de donde sale. Yo de todas maneras, según vea el apoyo de ustedes, eh, en los comentarios, bueno, en quienes esté interesado y todo eso. Yo voy a ver si subo el documental de donde yo saqué prácticamente todo. Obviamente, yo me guío de otras cosas, perdón, me guío de otras cosas, pero básicamente sobre eso, que tiene exactamente que ver con eso, pues tengo el documental que es más profundo, explica con más detalle y si ustedes le dan full apoyo a esto, yo lo estaría subiendo. En tal caso que no, bueno, ya estaríamos para la próxima semana subiendo lo que sería la parte 2 que tiene que ver ya con casos de celebridades, de ciertas como que sectas o asociaciones, cosas, empresas que aplican esto y ahí bueno, ahí es muy bueno el tema y muy intenso. Entonces, sin más preámbulos, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.